Bien, estamos leyendo el libro de Suri Husband, que toca muchos temas importantes. Me parece que uno de ellos es justamente cuál es nuestra relación con la realidad. Porque hoy en día se habla mucho de la ciencia y de cómo la ciencia lo que trata de estudiar es esa realidad objetivamente, ¿verdad? Y esa palabra objetivamente de alguna manera pesa mucho, pero el asunto es que nuestra realidad o nuestro contacto con la realidad siempre es un contacto mediado por nuestros prejuicios. Immanuel Kant les decía a priori. Por ejemplo, la cuestión del tiempo y el espacio. Ya les decía yo en algún momento, pues tiempo y espacio son muy diferentes en distintas civilizaciones. Nosotros usamos el sistema métrico decimal, pero los norteamericanos, que es hoy la nación más importante del mundo, utilizan el sistema métrico basado en pies y pulgadas. ¿Y de dónde sacan esas pies y pulgadas? Un pie es 0.454 metros. Pues se supone que esas pies y pulgadas corresponderían a las del rey de Inglaterra, porque en esos momentos Estados Unidos, América, era parte de Inglaterra. Entonces, pues, pies, pulgadas. Imagínense ustedes en lugar de centímetros, pulgadas, ¿no? Que es aproximadamente 2.5 centímetros. Pues son las medidas que utilizan los norteamericanos y algunos países influidos por ellos, ¿no? Y bueno, dice nuestra autora que nuestra relación también con la realidad se basa en el lenguaje. Los recuerdos que hacemos, de alguna manera, tienen que ver con el lenguaje. Recordamos las cosas según las palabras. Y más aún, llega a decirnos que, bueno, las teorías clásicas defendían la existencia de lugares para esos recuerdos. La invención de la memoria se basa justamente en el hecho de que los recuerdos están ligados a lugares. Lugares mentales. Cicerón desarrolló la idea del locus como una herramienta para verbalizar los recuerdos, aún discursos muy largos. Un orador podría memorizar un largo discurso imaginándose una casa por la que pasea mentalmente, asignando una parte del discurso a una parte de la casa. Y entonces pensando que está caminando por esa casa, recorriendo una puerta, una habitación, y cada uno de esos fragmentos de discurso estaría ligado a esa casa. Dice Husband que su padre usaba esa técnica para memorizar sus conferencias y parecía funcionarle bien. Freud habla justamente del carácter primitivo de las imágenes mentales comparadas con las palabras.
Y el lenguaje hace abstracción de la memoria visual y con el tiempo lo que hace es reemplazar la narración fija que puede ser repetida una y otra vez. Así pues, este teatro de la memoria es el que representa nuestra historia infantil. Y ese teatro de la memoria no es objetivo. Nuestros recuerdos son subjetivos. Por eso también de allí que nazca la palabra sujeto para referirse a los seres humanos. Y hace recuerdo, ¿verdad? De cuando los mayores se reían, entre comillas, de ella y después se dio cuenta de que no era una cosa malintencionada. Otro paciente de Luria, llamado S, a quien el neurólogo estuvo estudiando durante 30 años, que incluye en un libro que se llama Pequeño libro de una gran memoria, la mente de un memorista. Ese leía una larga serie de palabras, cada una de ellas originaba una imagen visual. Pero cuando la lista era muy larga, ese se veía obligado a distribuir esas imágenes en cierto orden. Casi siempre, y este procedimiento lo utilizó durante toda su vida, colocaba o distribuía esas imágenes a lo largo del camino. A veces era ese camino una calle en su ciudad natal o el patio de su casa. En otras ocasiones, alguna calle de Moscú que él solía recorrer con frecuencia. Aquí hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que las personas cuando se relacionan con la realidad, se relacionan de acuerdo a su propia historia. Richard Feynman veía las ecuaciones en colores. Cuando veo las letras en colores, y él decía, no sé por qué, son beige claro, las U son azul violáceo, las J eran de color beige y las X marrón oscuros. Todas ellas flotando aquí y allá. De hecho, hay un poema de Arthur Rimbaud, el famosísimo poeta jovencito, ¿verdad?, que después abandonó la literatura para irse al África. Y bueno, su poesía decía, A es negra, E es blanca, I es roja, U es verde, O azul. Diré, vocales, algún día su virtual nacimiento. Negro corsé velludo, las A moscas brillantes, bombineando en torno a los crueles
hedores. Todo esto le hace a Husbeth recordar un cuentito que se llama Funes el Memorioso, de Jorge Luis Borges. Funes, escrito por Borges, aparece en un libro que se llama Ficciones, que es una colección de cuentos y relatos del autor, publicado en 1944. Es una pieza literaria que podría ser descrita como una larga metáfora del insomnio. El protagonista sufre de hipermnesia, un síntoma del síndrome del sabio, y si consideramos el sueño en su primera fase como un depurador de recuerdos, solo queda en nuestra mente lo importante o lo más impresionante que nos haya sucedido. Al no dormir, no eliminamos los recuerdos. Es decir, no tenemos la capacidad de olvidar muchas cosas con las que no podríamos vivir si las recordáramos a diario. El encuentro narra, perdón, el cuento narra el encuentro con un estudiante, Ireneo Funes, que tiene la rareza de que no olvida nada. Y siempre, además, sabe, como si fuera un reloj, la hora. Después de un accidente, pierde el conocimiento y luego, al recobrarlo, lo que tiene es una memoria prodigiosa y detallada. Antes podía olvidar lo que sucedía, pero después ya no olvida. Su memoria es complicadísima, tiene una memoria que no olvida. Y todos los seres humanos tenemos una memoria que está en la disposición de olvidar aquello que no nos es interesante o que nos es demasiado molesto. No podemos abarrotar nuestra memoria de eventos de tal naturaleza. Pensar es olvidar diferencias, generalizar, abstraer. Y nos habla de otro paciente, ese que le cuesta trabajo recordar las caras de las personas. Prosopagnosia. Por ahí hay una película, me parece, donde sale, ¿cómo se llama esta mujer? Al rato les digo. Pero es una película justamente de una mujer que ha sido violada, que ha sido
atacada y que la consecuencia traumática de esto es que no reconoce las caras, ¿no? Y muchas personas lo que dicen es que se asocian a el autismo, a giros que les definen como el síndrome de Asperger también, que es un trastorno de desarrollo que lleva asociada a una alteración neurobiológica y manifiesta un conjunto de características mentales y de conducta que forman parte de los trastornos de ese espectro autista. En la edición del manual de psicodiagnóstico, incluso en la versión número 5, lo que se muestra que hay una gravedad variable en la interacción social y en la comunicación, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas. Y bueno, quizá no sea sorprendente que ese tuviera un doble, una tercera persona que le acompañara durante toda su vida. Ya habíamos hablado que hay algunas personas que tienen ese doble desde niños y les acompaña todo el tiempo. E incluso a cometer ciertos actos. Relata, por ejemplo, esta situación en donde ese dice, mi hermano me toma de la mano, el hermano no existe, y me lleva al coche. Él quisiera quedarse en casa, sin embargo, el hermano lo lleva. Luria denomina esta situación como un desdoblamiento entre un yo que da las órdenes y un él que las obedece. No es, nos dice Husband, inusual ver niños que tienen amigos imaginarios, a quienes endosan la culpa por sus travesuras. Y situaciones particulares que piensan de forma literal cosas que los adultos pueden plantearse de otra manera. Ella recuerda cómo un fin de año, un día 31, sus padres los llevan a la cama y les dicen, nos vemos el año que viene. Y a ella le resultó angustiante, muy extraño, imposible de entender por qué pudiera pasar todo un año en una sola noche.
Entonces, el lenguaje, de alguna manera, nos ayuda a situarnos a través de la metáfora y a través de la metonimia en el mundo de una forma que podemos comprenderlo. La metáfora es, por ejemplo, pues cuando uno señala con otro nombre un asiento y le dice banca, por ejemplo. Eso es una metáfora. Y la metonimia es un nombre ligeramente modificado que da lugar a otra cosa. Por ejemplo, Lina, Tina. Los neurocientíficos saben ahora que cuando recuperamos un recuerdo, no nos retrotraemos al suceso original, sino más bien a la imagen que convocamos a la conciencia. La última vez que recordamos el hecho. Durante este proceso, los recuerdos mutan. No solamente se guardan y se consolidan en la memoria, sino en realidad se reconsolidan. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos cuenta una anécdota. Un amigo le dice que su mujer era una chica judía y estaba en una escuela católica cuando era niña. Y entonces, pues, al final del curso, para recibir el diploma, tiene que besar el anillo del sacerdote para que se le entregue el diploma. Y entonces ella siempre recordó, se dijo que por principios no haría eso, que contaba con orgullo, no había subido a besar ese anillo. Y años después, por casualidad, lo que ve es una filmación de aquella ceremonia. Y resulta de que se ve a sí misma, jovencita, subiendo al estrado, recogiendo su diploma, inclinando la cabeza y besando el anillo del sacerdote. O sea, no es que quería engañarse a sí misma ni que quería engañar a los otros, sino que había hecho una reordenación inconsciente del hecho de tal manera que fuera más acorde a sus principios. Así pues, hay una memoria del observador que prevalece sobre los hechos, sobre el pasado.
y que reacomoda las cosas. Cien años antes de que los neurocientíficos entendieran este fenómeno de la reconsolidación, Freud escribió que el presente colorea el pasado, que los recuerdos no son siempre lo que parecen y no deben considerarse como hechos ciertos. Algunos recuerdos pueden ser pantallas que sirvan para ocultar otros recuerdos. Lo crucial es que la gente revisa sus recuerdos con bastante posterioridad a los hechos sucedidos. Freud denominaba esto Nachtraglichkeit, que es la revisión a posteriori de los hechos, que de alguna manera es el ejercicio, el psicoanálisis lo que lleva a esto. Recuerdo los sucesos infantiles que viví y lo que hago es establecer una nueva comprensión de ellos. Entonces, me digo a mí mismo que mis padres, por ejemplo, no se querían. Sin embargo, voy recordando que a pesar de que mis padres ya se habían divorciado, mi padre seguía, por así decirlo, volviendo los fines de semana para visitar a mi madre y se acostaba con ella, ¿no? Entonces, hay una reordinación, por así decirlo, del hecho. Entonces, parece ser que sí tenía cierto interés mi madre, por decirlo así, en mi padre. Y estos recuerdos tempranos lo que hacen es adquirir una significación y hacer que vayamos colocando en nuestra memoria los eventos y también esta memoria episódica es una memoria espacial. Y es una memoria que se mueve también en términos de imaginación. Personas que dicen recordar el momento de su nacimiento o alguna experiencia importante sucedida durante los primeros años de vida, se mueven en el terreno de la fantasía. De hecho, los recuerdos tienen sentido a través del lenguaje, no a través propiamente de las imágenes. La importancia del lenguaje aquí no tiene discusión. Existe hoy un consenso generalizado de que la memoria es a la vez cambiante, y creativa. Los investigadores han tomado un grupo de personas con lesiones bilaterales en el hipocampo. Lesiones
con daños que afectaban a sus pacientes en la memoria y en la imaginación. Los investigadores pidieron a los afectados que imaginaran lugares y hechos ficticios. Por ejemplo, se les pidió que se imaginaran que se estaban recostando en una playa. Y los recuerdos van a ser mucho más pobres que los de el grupo de control normal que no sufrió el accidente. Incluso dice Husband, cuando leo una novela, la recuerdo las imágenes que inventé para representarla en mi mente. Algunas de esas imágenes las tomo prestadas de lugares ligados a mi propia vida. Otras me vienen, dice Husband, sugeridas por películas, ilustraciones de libros, pinturas que he visto con anterioridad. Necesito situar, dice ella, a los personajes de la novela en alguna parte. Muchas personas con las que ella ha hablado confirman que también ellas ven lo que leen en los libros. Sin embargo, dice ella, conoció a un poeta que, traductor también, que decía que nunca imaginaba visualmente lo que leía. Y ella, hablando de Proust, le pregunta si no visualiza el cuarto de Marcel, ni a su madre, ni al resto de los personajes, ¿qué sucede entonces? Y él decía, visualizo las palabras. Y ella dice, me quedé de piedra. Me pareció una triste manera de leer. Pero bueno, quizá la mente de aquel poeta no convertía los símbolos en imágenes. Leer es una forma habitual de sinestesia para las personas. Mediante la lectura transformamos signos abstractos en escenas visuales. Un talentoso novelista mexicano me dijo, dice ella, que mientras escribía su primera novela comprendió que estaba construyendo una casa. Habitación por habitación. Y que al finalizarla también la casa estaba terminada. Para M, el acto de escribir tenía unas coordenadas visuales precisas. Me sobrevino la idea, decía en un correo electrónico, de que la novela era como una casa blanca, como una casa divertida que albergaba en su interior una segunda que era oscura y siniestra. Dice Siri, la facultad de la memoria no puede separarse de la imaginación, van de la mano. En mayor o menor vida, en mayor o menor medida, inventamos nuestro pasado. Y ese pasado está construido de recuerdos
coloreados emocionalmente. Y estos recuerdos no son necesariamente objetivos. No son recuerdos que aludan a sucesos que verdaderamente sucedieron. Dice Husserl que nuestra amnesia es finalmente una bendición. Se pasan momentos horribles intentando expulsar de la mente determinadas imágenes. Aristóteles distinguía dos aspectos en la memoria: el simulacrum, la representación visual del recuerdo en la mente, y la intentio, su carga emocional. Joseph Ledoux, un neurocientífico, ha realizado la mayoría de sus investigaciones en torno al miedo y a los circuitos cerebrales que se activan cuando se somete a una rata a repetidas descargas eléctricas después de activar una señal acústica. Después de un tiempo, el animal asocia el sonido con la descarga eléctrica y mostrará una relación de temor. Esto es simple conductismo. Incluso después, cuando escucha ese sonido, no importa si viene o no la descarga, él la sentirá. Dice Husserl que nosotros en cierto modo somos similares a las ratas y también aprendemos a través del miedo. Después del accidente que ella tuvo en el automóvil, le ha tomado trabajo volver a viajar en coche, cosa que no le sucede en los aviones ni en los barcos. Es algo, dice ella, irracional. Haber sufrido un accidente de coche no predispone a otro, pero la asociación automóvil-accidente ha quedado establecida y se manifiesta en una tensión corporal, en una ansiedad que me recorre, dice, cuando me monto en un coche. Y bueno, yo les platicaba que yo he tenido accidentes de automóvil. Estos accidentes han sido algunos totales. He destruido 5 coches. Y estos 5 coches, ya sea en accidentes que provoqué yo o que no provoqué, pero que de todas maneras sufrí, en un momento dado de mi vida me hicieron tener miedo a volver a subirme en otro coche. Actualmente, pues ya no tengo ese problema, pero en su momento me daba mucho miedo volver a comprar un coche y subirme en uno, ¿no? Temblar, dice, se parece mucho a una respuesta ante el miedo.
una de las manifestaciones somáticas de la ansiedad. Cuando se dice temblaba de miedo, que es una frase hecha, lo que se alude también es al miedo que puede uno tener ante el peligro y cómo se expresan convulsiones ante él, por ejemplo. Y Husserl lo asocia precisamente a su temblorina. Dice, hablar ante el público representa para ella lo que el timbrazo para la rata o el fragor del trueno para Balder. Y si le sobreviene después algún recuerdo, este es implícito, no explícito. Pero hablar y pensar permanece calmado al mismo tiempo si le afecta. Y aquí vamos a reflexionar precisamente sobre el mecanismo fundamental de lo que es la cura del psicoanálisis. Es la cura por la palabra. Y esto representa que el paciente se tiende sobre el diván, no ve a su terapeuta y habla. Y habla no específicamente sobre un tema, sino lo que utilizamos es el método de la asociación libre. Y ese método significa que el paciente va diciendo lo que se le ocurre sin detenerse a filtrar el contenido temático. Si quiere hablar de sexo, pues tendrá que hablar de sexo. Si quiere hablar de preocupaciones monetarias, pues también hablará de eso. Si quiere hablar de cómo le atormenta la posibilidad de que le estén poniendo el cuerno, pues hablará de eso, ¿no? Pero nosotros no dirigimos al paciente hacia el tema, sino dejamos que el tema surja con toda libertad, de tal forma que el paciente va haciendo un examen de sus ideas y reacomodándolas. Este reacomodo lo que lleva es a una comprensión frente a esos problemas y a una reposición de su propia actitud mental y conductual frente a los hechos. Los cambios a nivel neuronal se relacionan con los cambios a nivel psicológico, dice Husserl. Por ejemplo, nos habla Husserl de su sensibilidad frente a los hechos que presencia.
Si ve que alguien se tuerce un tobillo, ella dice, siente que se tuerce ese tobillo ella misma. Si en una película hieren a alguien, ella tiene que cerrar los ojos o salir de la sala. Las películas violentas le resultan intolerables, porque ella siente la tortura que sufre la víctima. Nos cuenta un recuerdo frente a los colores y la luz. En un viaje a Islandia, iba en un autobús mirando por la ventana un extraordinario paisaje desprovisto de árboles, y entonces pasan junto a un lago que tiene un color inusual. El agua era verde azulada, pero de una palidez glacial. El color le provoca una violenta impresión, como si la golpearan, y el escalofrío le recorre el cuerpo entero. Y de pronto ella se ve resistiéndose ante aquel color, cerrando los ojos, agitando las manos, en un intento de quitarse de encima aquella tonalidad intolerable. Una señora que iba sentada a su lado le pregunta qué le pasa. Y ella responde, no puedo soportar ese color. Me hace daño. Y ella se queda perpleja. ¿Por qué? Porque la mayoría de las gentes no se sienten atacadas por los colores. De hecho, ciertos sonidos e incluso la exposición a ciertas obras de arte, lo que producen es sensaciones de vértigo, de confusión, de temblor, palpitaciones. Es lo que se llama el famoso síndrome de Stendhal. Frente a obras de arte particularmente significativas, importantes, impresionantes. O incluso pues la lectura de ciertos libros. Nos habla también de la sinestesia cromática, ¿verdad? Hay personas que ven sonidos y saborean texturas. La sinestesia cromática se da cuando ciertos colores nos aparecen ligados a sensaciones físicas, como por ejemplo el gusto, el olfato, el oído o el tacto. Por ejemplo, un color amarillo o naranja puede parecernos ácido, mientras que un color pálido o claro nos parece
dulce. Los colores saturados o fuertes parecen duros al tacto y los claros menos saturados o blandos. La sinestesia suele ser más frecuente entre los artistas que entre el resto de la población. Fueron sinestesistas, compositores Liszt, Sibelius, Duke Ellington, Leonard Bernstein, Rimsky-Korsakov, entre otros. Y también poetas como Rimbaud y Baudelaire. Y en las artes plásticas, David Hockney y Kandinsky. En la casa de ustedes tengo una reproducción de una obra de Kandinsky que me gusta particularmente. Sin embargo, a pesar de que existe una clara división entre las personas que son consideradas sinestetas y las que no, es probable que la experiencia sinestética suceda a prácticamente todos los seres humanos en cierto nivel. Si no consciente, por lo menos inconsciente. Nos relata un caso neurológico. Phineas. A ver, Susan dice que dejó de escucharme. Sí, yo sí escucho al profe. Susan, me parece que es un problema tuyo. De todos modos, la clase va a estar grabada y podrás escucharla. Entonces estábamos hablando de un caso. Es un hombre, Phineas Gage, es capataz de una cuadrilla de trabajadores de ferrocarril y sobrevive a un accidente terrible. Una barra de acero le atraviesa el lóbulo frontal y curiosamente no solamente tienen la fortuna de salvar la vida, sino parece recuperarse de forma milagrosa. Sin embargo, sufre un cambio de personalidad. Antaño era una persona responsable, afable, y después ya no es capaz de planear nada de antemano. Se vuelve voluble,
raro, con indiferencia hacia los demás. Su sentido de la culpa y la empatía desaparecen por completo. Después de que ha sufrido este accidente. También gracias, José. En neurología se habla del transitivismo, que es un término acuñado por Carl Wernicke en 1900. Es la proyección de nuestros síntomas a un doble con el fin de salvaguardarnos de ellos. Este doble se hace cargo del sufrimiento por nosotros o actúa según nuestra voluntad, como sucedía con el otro del paciente llamado S. Todavía se sigue utilizando este término. Personas que se confunden a sí mismos con otra persona. El transitivismo es muy común. Ya lo observaba Charlotte Buller, una psicóloga psicoanalista, en los niños pequeños. Lacan cita a Buller en su conferencia sobre la fase del espejo de 1959. Pero el fenómeno es algo que resulta familiar para cualquier padre que presenta, por ejemplo, una escena en un parque infantil. Un niño, este es el ejemplo, de menos de 2 años de edad se cae y rompe a llorar. Y otro niño de edad similar que está jugando por ahí, lo ve y se echa también a llorar. Uno de ellos se ha lastimado al caer y el otro no, pero ambos empiezan a berrear desconsoladamente. Esta es la confusión de fronteras propia del transitivismo. Hitomi, neuropsiquiatra de Osaka, escribe sobre 2 pacientes esquizofrénicos en su artículo El sujeto de transición en 2 casos de psicoterapia de la esquizofrenia. Su primera paciente era una mujer de 30 y pocos años que cayó enferma durante la adolescencia y no respondía a los medicamentos. El médico lleva a la consulta una muñeca a la que la paciente llama T. Pronto quedó claro que T servía como un objeto externo o un doble para la mujer. En una ocasión, que la paciente lloraba sin poder parar, el doctor le pregunta, ¿quién está llorando? La paciente contesta, yo. Y T le pregunta, ¿qué hace? Ah, puede que T también llore de vez en cuando, responde ella. A continuación, Hitomi señala, la paciente parpadeó un par de veces, confundida, después y gritó, uy, T ha empezado a llorar. Y a partir de ahí, la paciente ya no lloró más.
Con el transcurso del tiempo, T fue adquiriendo más funciones. La doppelganger se quedaba despierta de guardia toda la noche para proteger a la paciente de agresores imaginarios y así pudiera dormir tranquila. Este término es un vocablo alemán que define a la doble fantasmagórica o socias malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, andante. Su forma más antigua fue acuñada por el novelista Jean Paul en 1796. Si la muñeca caía al suelo, su alter ego gritaba. Más adelante T participaría de la regresión del paciente a un estadio infantil del que luego se recuperó bastante mejorado. Un segundo paciente se convirtió en el reflejo de su terapeuta. Después de observar cómo el médico se acomodaba la corbata, el paciente anunció: soy un espejo. Y dedicó a partir de ahí todas las sesiones a dibujar a su psicoterapeuta, prestando especial atención a las corbatas del médico. Con el paso de los meses, los bocetos empezaron a cambiar y a parecerse cada vez más al paciente, hasta acabar siendo un autorretrato en lugar de la imagen del otro. El término sujeto de transición, usado por Hitomi, hace referencia al objeto de transición, que es un término utilizado por Winnicott, un psicoanalista inglés. Según este, los fenómenos de transición designan la zona intermedia de la experiencia humana. Winnicott interpretó y puso nombre a la necesidad tan común de los niños de aferrarse a una mantita, un osito de peluche, un chupete, o chuparse el pulgar, o a oír la misma canción todas las noches antes de dormir. No sé si, seguramente sí, conocen ustedes las caricaturas de Charlie Brown. Bueno, pues hay uno de esos personajes que es amiguito de Charlie, que es Lino. Y Lino siempre trae una cobijita, ¿no? Que le hace sentir seguro. Y es un objeto de transición, porque es un objeto que ya no es la madre, que ya no es otro objeto persona, sino es un objeto que está en medio de transición. Lo que dice Husband es que a ella le interesa que hubiese centrado su atención el pacientito en la corbata del terapeuta, puesto que por encima de esta se encuentra la cara.
En el primero de los ejemplos de Hitomi, la paciente y el terapeuta usan una muñeca como objeto de transición entre ellos para jugar con aspectos de la identidad rota del paciente. En el segundo ejemplo, el paciente usaba al terapeuta como un espejo que acabaría devolviéndole su propia imagen. Como en el estadio del espejo de Lacan, pues lo que el niño necesita para autoconstruirse es la imagen del otro, de la madre. El niño está desarmado, es un conjunto de pulsiones diversas, quiero decir, busca la satisfacción del pecho de la madre, son impulsos orales, busca poder satisfacer su necesidad de orina o su necesidad de cagar, ¿verdad? Y entonces, pues, es un conjunto desordenado de impulsos. El niño empieza a aprender a ordenarse y a obedecer a la madre, de tal forma que llega un momento en que ya no necesita pañales, por ejemplo. La duplicidad sirve como camino hacia la curación. La alienación en otro objeto representativo u otra persona ayuden a que se recupere el yo. Nos dice Husserl, nos cuenta cómo la última semana que pasó con su padre, antes de que muriera, su madre y ella seguían una rutina. Solían ir a visitarle por la tarde porque era la hora del día en la que tenía más fuerzas para hablar. No era el anochecer, sino la tarde. Después de eso, pues la madre, su esposa, le ayudaba a los preparativos para acostarse. Lavarse los dientes, hidratar su piel reseca y acomodar las almohadas, las sábanas y mantas a su gusto. Mi madre y yo, dice Husserl, le deseábamos buenas noches, volvíamos a casa y nos íbamos a dormir temprano. Dice, creo que estábamos emocionalmente exhaustos, aunque casi nunca hablábamos de ello. En una de esas noches se acurruca en la camita corta y estrecha que había dormido cuando era niña y se tapa con las mantas. Estando allí, piensa en su padre. Siente los tubos de su respirador en la nariz, la incomodidad que le causaba, la pesadez de su pierna coja, la presión en los pulmones que siente su padre. Se identifica con él. Durante un momento, Siri se convierte en su padre. Siente la proximidad de su muerte, su tirón inexorable, y tiene que hacer un gran esfuerzo
para regresar a su propio cuerpo y encontrarse de nuevo con ella misma. Es difícil contar esto, sobre todo cuando uno ha tenido experiencias, como les contaba, de muerte de seres cercanos, ¿no? Ustedes son muy jóvenes y probablemente no hayan tenido todavía estos sucesos en su vida. Ella dice que para hacer un recuento en una universidad de lo que era el trabajo de su padre, tomó algunas cartas prestadas y tomó frases, textos, y lo que se dio como consecuencia es un discurso que no era ni de su padre ni de ella. Dice, parecía ser que era algo situado a la mitad del trabajo de ambos. ¿Qué historia es esa? Es un relato, es un relato imaginario. Nos trae a colación a Freud. Cuando un paciente cuenta lo que le ha sucedido, nosotros como psicoanalistas lo escuchamos, pero no estamos en situación ni de juzgarlo, ni de buscar si lo que está diciendo es la verdad. Siempre hay algo de verdad en lo que dice el paciente, pero también el paciente está ahí porque no ha querido aceptar la verdad sobre los hechos de su vida, porque lo que ha hecho es engañarse a sí mismo. Nos habla de que Freud, en Duelo y Melancolía, distingue dos formas de dolor ante una muerte. Sostiene que la persona que está de duelo ha sufrido una pérdida consciente y el mundo exterior es el que se torna gris y carente de sentido. Durante el periodo en que se llora la pérdida del ser querido. Y en el caso de la melancolía, la persona afligida lo que manifiesta es un gran conflicto debido a una identificación a distintos niveles con la persona fallecida, algunos de los cuales son inconscientes y la pérdida deviene en algo interno, no externo, en una herida psíquica. Por ejemplo, yo pierdo una relación afectiva con una mujer que me importa y entonces lo que viene en consecuencia es culpa. Y entonces lo que estoy es una y otra vez diciéndome
es que yo debía haber hecho esto o aquello para conservar la relación, ¿cómo es posible que no fui capaz de conservarla, de pedirle perdón? Y Freud tiene una solución muy curiosa ante este hecho. Lo que él dice es que el melancólico se identifica con el objeto perdido y que esos reproches no van dirigidos hacia uno mismo en principio, sino esos reproches van dirigidos hacia la figura amada perdida. Entonces, la traducción, por así decirlo, de este discurso sería: ¿por qué me dejaste? ¿Cómo es posible que te fuiste? ¿Por qué no me quisiste? ¿No? Bien, vamos a dejar por hoy y ya la próxima clase será la última que revisemos el libro de Siri Husband. Les voy pasando otro texto que me gustaría que tuviésemos oportunidad de revisar, que es el de Darian Lieder, que es la locura. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bien, los saludo y nos vemos el próximo lunes. Que tengan un Muchas buen fin de gracias, semana. profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.